Todavía tenemos mucho que aprender respecto a los procesos de selección de los ministros. Como todos sabemos, las dos ternas que mandó el presidente Felipe Calderón al Senado fueron rechazadas. Ahora ha enviado otras dos ternas más, pero paradójicamente, antes aún de que las discuta el Senado, ya sabemos quiénes van a ser los próximos ministros. Ello nos habla de serios problemas con respecto al proceso de designación y a la seriedad con el que estos procesos deberían de ser tomados. Alejandro, ¿cómo la has visto? Bueno, yo creo que ha sido un proceso que ha tenido innovaciones positivas que no me queda claro que vayan a surtir todo su efecto. Y déjame preciso a qué me estoy refiriendo. Por primera vez en los procesos de selección de los ministros, nosotros vimos en la presentación de las tres ternas que fueron rechazadas, que el Senado estableció un procedimiento relativamente complejo, interesante, ilustrativo, diría yo, para poder conocer a los candidatos. O sea, como lo platicamos ya en este programa, el Senado estableció una serie de criterios y le pidió a los candidatos que presentaran distintas cosas. Cuáles eran sus sentencias, que les gustaban, que ellos consideraban eran más representativas de su mejor trabajo, cuáles eran las sentencias que consideraban que la Corte, las mejores sentencias de la Corte, en su opinión y por qué. O sea, una serie de elementos que en otros procedimientos no habíamos tenido. Que abordamos en este programa. Que lo abordamos en detalle. Eso me pareció muy bueno. Hablaba de un Senado que se está tomando en serio su papel de órgano constitucional y su papel de órgano colegiado que tiene que tomar una decisión que es muy trascendente para el país. Lo que estamos viendo en esta segunda parte del procedimiento por parte del Senado es una actitud completamente distinta. Es el fast track. No van a pasar a comisiones, que es el procedimiento que hemos visto. Si las dos nuevas ternas no pasan. No pasan a comisiones, sino hasta después de que pasan por el Pleno. Y en el Pleno se les van a dar simplemente 20 minutos para comparecer a cada uno de ellos. Y además, 6 minutos, 6 candidatos, 20 minutos cada uno de corrido. O sea, como el borras, regresamos a la improvisación. No solamente a la improvisación. Creo que regresamos a que el asunto no se debate, se pacta. O sea, ya todo el mundo sabemos hoy que el PAN va a poner a Pérez Dayán como candidato y que el PRI optó por un perfil más tecnócrata, finalmente externo del Poder Judicial, que es el director jurídico del SAT, o el director del SAT, que es Alfredo Jiménez Ortiz Mena. Estos dos van a ser los próximos ministros y se los puedo asegurar. Ya si lo sabemos antes, ¿para qué los vamos a meter en las comisiones y en la deliberación? La deliberación, que eso es lo que me parece que está equivocado, la deliberación ya no cuenta. Cuenta que el PRI y el PAN llegaron a un acuerdo. Pero a ver, Ana, y aquí sí quiero enfatizar y defender la importancia de la deliberación. Yo creo que lo que nosotros vimos en las primeras tres ternas que presentó el presidente Calderón y que fueron rechazadas por el Senado fue precisamente el poder de la deliberación. Mucho se rumoró cuando se presentaron esas ternas que había un pacto, que el PAN iba a apoyar al magistrado Pérez Dayán y que el PRI iba a apoyar al magistrado Baráibar. Muy bien. Bueno, eso no sucedió. O sea, porque el PAN no le gustó la comparecencia de Baráibar. Pero como haya sido, lo que tenemos que decir es que lo que parecía cantado, a la hora de entrar en un proceso serio de evaluación, un proceso en el cual se aportaron elementos para que los senadores conocieran a los distintos ministros, si es que hubo un acuerdo, se rompió. Y entonces eso nos señala la importancia del procedimiento y lo preocupante que es que el Senado renuncie al procedimiento. Y es muy curioso porque el Senado, y esto en palabras de Emilio Gamboa, el Senado va a apurar el procedimiento para que no vaya a pasar un solo día sin una vacante. Bueno, perdón, hemos tenido meses con vacantes de ministros. No se justifica por la premura. No, además, si tuvieras que ponderar dos valores en conflicto, que no pasemos ni un día con una vacante o que tengamos un proceso de nombramiento que nos ayude a elegir a los mejores y que tenga una dosis alta de legitimidad. Importante, que tenga legitimidad, creo que es muy importante. Yo creo que esto segundo es lo que tendrías que estar priorizando, porque cualquiera que hoy nombres va a durar 15 años en el encargo, tiene un enorme impacto, es transeccional, como comentábamos nosotros, es más allá de este sexenio que empieza y más allá del que sigue, digamos. Eso lo hace un cargo que tendrías que dotarlo de un lugar de debate y legitimidad, de saber que estás escogiendo
a quien puede desempeñar este papel correctamente y que estás dibujando un poco los retos que tiene la Corte en los siguientes 15 años, que creo que eso hacía el primer procedimiento. Le preguntaban a los candidatos justamente, ¿dónde ves la Corte? Y además justamente las preguntas eran la reforma de derechos humanos, la reforma de amparo, la reforma penal, qué vamos a hacer con el sistema interamericano, cómo se relaciona el derecho internacional con el derecho mexicano. O sea, de verdad, ¿dónde están los grandes desafíos hoy de la justicia constitucional en México? Ahí estaban las preguntas. Y cuando le piden que eliges 3 sentencias y dime cuáles son las 3 mejores, yo creo que sí era un Senado haciendo su chamba, digamos. Bueno, y lo que tú dices, la chamba del Senado es muy importante para seleccionar a los mejores, pero también para darle legitimidad al proceso. Claro. Y a mí sí hay una cosa que me preocupa y la quiero mencionar, que creo que afecta el problema a la legitimidad y creo que flaco favor se le hace a los ministros entrantes cuando esto sucede. Y me refiero a la presentación y representación de los mismos candidatos una terna tras otra. En este caso tenemos que repite de la terna inmediata anterior a este par de ternas el magistrado Pérez Dayán. Yo no conozco el trabajo del magistrado Pérez Dayán, pero de lo que yo escucho de mis colegas, es un magistrado con enormes méritos y un hombre muy competente. Pero yo creo que flaco favor le hacen al magistrado Pérez Dayán, si es que él es el que va a ser el ministro, el que lo avienten una y otra vez al rechazo del Senado. O sea, el magistrado Pérez Dayán ha sido ya 2 veces rechazado por el Senado y parece que ahora va a ser aceptado por el Senado. ¿Qué dice o qué le dice a la comunidad política el que el Senado en 2 ocasiones haya dicho no consideramos que este señor cumpla con los requisitos suficientes para poder ocupar el puesto que ahora va a ocupar? Entonces, sí creo que el Senado tiene que tomarse muy en serio su trabajo, pero también creo que el presidente se tiene que tomar más en serio las ternas que presenta. Pero este mecanismo de presentar a mi gallo y presentar a mi gallo y presentar a mi gallo, flaco favor le hace su gallo. Bueno, y no solamente flaco favor le hace su gallo, sino parece ser que de lo que se trata ya no es de las razones por las cuales creo que alguien es un candidato idóneo o no. Yo esperaría, ¿no?, que la votación en el Senado fuera de las razones por las cuales creo que este es un candidato apropiado o no. Cuando presentas una y otra vez a tu gallo, parece ser que lo que cuenta es que no he logrado el consenso, no las razones que se están debatiendo en el Senado. Esa tensión entre, esto es una designación completamente política, de lo único que se trata es que el PRI y el PAN se pongan de acuerdo, o hay razones detrás de cada uno de estos nombramientos. Y quisiéramos saberlas. O sea, entonces, cuando mandas 18 veces a tu mismo gallo, pues se ve que lo que cuenta es el consenso, no las razones por las cuales Pérez Dayán o quien vaya a llegar, va a llegar. ¿Cuál es el perfil idóneo? Porque creo que este es el perfil que yo necesito, porque esta persona tiene los méritos. Esa discusión no hay. Bueno, a ver, no hay en este debate de 18 veces mi gallo. O sea, no tienen que votar esto antes del día 30. Yo creo, y esta es una cuestión controvertible, pero la interpretación constitucional no te lo precluye, yo creo que simple y sencillamente podrían esperar a que haya una deliberación, darse tiempo para realmente estudiar a los candidatos, para preguntarles, pedirles los mismos requisitos que les pidieron antes. Si no da tiempo para el día 30, que se siga después del día 30, y si no llegan a consensos, yo inclusive me imagino la posibilidad de que el presidente entrante Peña diga, por la salud de la Suprema Corte, retiro la terna y presente una nueva terna. Porque, ojo, lo que dice la Constitución es que si la segunda terna es rechazada, el presidente elige de entre la terna que se rechaza. No dice qué sucede si el presidente retira la terna. Entonces, vamos, yo creo que aquí tendría que haber mucho mayor visión de Estado por parte del PRI y concretamente por parte del presidente entrante Peña Nieto, y no andar apurando las cosas, tomarse en serio el procedimiento, dejar que fluya el procedimiento completo, que se interrogue a los ministros, que se conozcan sus perfiles. Si no se llega al consenso, retirar la terna. Pero yo creo que el PRI está jugando distinto. El PRI litigó un candidato. O sea, el PRI dijo, dame uno y tú quédate con otro. Porque de todas formas, aunque se vaya o entre Calderón, la composición del Senado, le exigiste 2/3 partes, me requiere un acuerdo con el PAN. Pero no tiene que ser con el PAN. No, el PAN no tiene 1/3 parte del Senado. O sea, no, juntos podrían, no, o va PRI y PAN. O va PRI con todos los demás. El PRI es el único que es necesario para nombrar. Pero entonces parece ser que esto es rápido. Uno tú, uno yo, vámonos. Lo que más
Entonces son niños cambiando canicas. Canicas. Y eso es, creo que, lo que más triste me deja de este proceso. Porque frente a la reforma laboral, frente a la iniciativa de reforma a la administración pública, frente a la Comisión Anticorrupción, La Corte son canicas. la corte está en un segundo plano sin darnos cuenta realmente la sociedad y la clase política que este órgano es definitorio para la capacidad de generar un país mucho más justo y mucho más en paz, digamos. Entonces sí es una pieza clave y parece ser que todas estas reformas que atienden uno de los problemas, todas son importantes, digamos, pero de verdad el nivel de relevancia que han tenido unos temas frente a la designación de la Corte, no me la imagino en Estados Unidos, no me la imagino en España, no me la imagino en Alemania, digamos. Todo el mundo estaría colocando. En Colombia, no me la imagino en Argentina, sí, y no me la imagino en Chile. O sea, en es el mucho más mismo serio nivel. El procedimiento. Estarían en el mismo nivel. El debate de la Corte está en un nivel de página 8 del periódico, digamos. Bueno, y aquí sí, finalmente, y creo que esto es lo que tenemos que rescatar. Quizá cuando inició la relevancia de la Suprema Corte en la novena época con la reforma que le dio facultades de Tribunal Constitucional, el Senado todavía no entendía ni la importancia de los nombramientos ni la necesidad de un procedimiento serio para hacer los nombramientos. El hecho de que en esta serie de nombramientos, en la primera vuelta de las ternas, se hayan tomado en serio el procedimiento, hayan puesto requisitos, nos habla que el Senado ya entiende la relevancia de la decisión y ya entiende el proceso que se requiere para darle su lugar a esa decisión. Y está conscientemente renunciando a dar el espacio que merece la conformación del Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia. Y Ana, eso creo que es la claudicación de una responsabilidad constitucional de primer orden por parte del Senado de la República, y eso creo que hay que señalarlo y hay que reprobarlo. Ana, pues veremos, ahora sí que el fast track correrá y tendremos ministros muy pronto. Lo que no tendremos pronto, parece ser, es un Senado que se tome en serio su trabajo. Con esto yo quisiera dejar el tema y bueno, pues al siguiente nombramiento tendremos otra oportunidad de ver si el Senado hace o no su trabajo. Muchas gracias, buenas noches y los esperamos aquí la semana que entra.